Y la otra parte que la vamos a predicar dentro de 8 días, que va del versículo 6 al 11, le podemos llamar la fuente y el fundamento de la justificación. Leo para ustedes entonces, hermanos, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Como les dije, hermanos, vamos a partir de esta porción de la bendición y la seguridad de la justificación en 2 sermones. Pero hoy vamos a tocar también algunos aspectos muy breves de la segunda parte, porque nos da esa unidad espiritual y escritural que requerimos de esta porción bíblica. Pero quiero que notemos que la última palabra que encontramos en el final del capítulo 4 y en el versículo 25 tiene que ver con la palabra justificación. ¿Sí recuerdan? Dice así Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y comienza inmediatamente el versículo 1 del capítulo 5 con la misma palabra, diciendo, justificados pues por la fe. Ahora la traducción literal del griego dice, habiendo sido justificados por la fe. Y esa palabra pues denota un enlace que señala hacia algo de lo cual ya se había dicho antes. Y podemos ver cómo en todo el capítulo 3 y el capítulo 4, Pablo comienza a hablar muy abiertamente acerca del tema o la doctrina de la justificación. Pero a manera de un breve resumen, podemos ver que hasta el capítulo 4, que culminamos hace 8 días, el apóstol Pablo nos ha mostrado en esencia 3 cosas muy importantes. Primero, la necesidad de la justificación, porque dice en todo el capítulo de Romanos 1, 2 y 3, muestra que todos los hombres han sido o son pecadores y son culpables ante Dios. Esa es la primera necesidad de la justificación, que todos los hombres estábamos en pecado y que todos los hombres que están en pecado necesitan ser justificados. El segundo aspecto que el apóstol ha narrado con lujo de detalles es el camino de la justificación. Y nos muestra a partir del capítulo 3, versículo 24 hasta el 28, que por gracia mediante la fe, basada en la obra redentora de Cristo en la cruz, es el único camino para poder ser justificados, en la obra de Cristo Jesús. Y la tercera parte es la ilustración de la justificación. ¿Cómo nos ilustró el apóstol Pablo estas grandes verdades? A través del ejemplo que vimos de Abraham y de David en el capítulo 4, pero siendo más extensivo el estudio que hicimos de Abraham. Es decir, la vida de Abraham, el testimonio de Abraham, eran suficientes para el apóstol Pablo mostrar y demostrar por las Escrituras que Abraham fue justificado por fe, no por obras. Y que fue justificado
incluso siendo incircunciso, y que fue justificado porque creyó a la promesa de Dios. Ahora en el capítulo 5, Pablo nos menciona algunos de los beneficios de la justificación, como leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y esto nos lleva a entender que la justificación es la dádiva gratuita de Dios. Observemos por un momento lo que dice el versículo 18 del capítulo 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Claramente esto muestra que es una dádiva de Dios. La justificación no solamente es una dádiva, sino que es un acto legal que ocurre una sola vez en la vida del que nace de nuevo. Pero esa justificación no viene sola, viene también dada con un hermoso y precioso paquete de beneficios, de bendiciones, de bienaventuranzas para nosotros los hombres. Y lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar aquí es la manera de cómo abrimos ese paquete, que viene acompañado de tantas cosas, pero esencialmente de esta justificación que nos es dada o es recibida por el creyente por fe, en el mismo momento en que ha sido llamado a salvación. Pero antes de que abramos este paquete de manera ya particular y vamos a desmenuzar cada una de esas bendiciones y beneficios, permítanme recordar tal vez la definición más precisa que hemos encontrado de lo que significa la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto por medio del cual el hombre pecador es declarado por Dios hombre santo. El hombre culpable es declarado por Dios hombre inocente. Y el hombre injusto es declarado por Dios hombre justo. ¿Se notan la dimensión de lo que estamos hablando, hermanos? Siendo pecadores, somos llamados santos. Siendo culpables, somos llamados inocentes. Y siendo injustos, somos llamados justos. Qué regalo, qué don tan especial, qué paquete de bendición. Nada más en este solo punto ya deberíamos caer de rodillas en acción de gracias. Por eso cantamos el himno Desea la paz, porque van a observar que el primer beneficio que nos trae la justificación es la paz. Volviendo a nuestro texto, vamos a mirar algunos de esos beneficios que hay dentro de ese precioso paquete que nos habla el Señor, el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos 5:1. Primero, tenemos paz para con Dios. Por ahora solamente lo voy a mencionar, más adelante lo vamos a explicar. Segundo, en el versículo 2 dice que tenemos entrada y tenemos una posición en la gracia que nos ha otorgado Dios. En la gracia de Dios tenemos entrada. Y un tercer beneficio, por eso quería incluir toda la porción completa hasta el versículo 11, es que si ustedes miran el versículo 11 nos habla de un beneficio impresionante: reconciliación. Recordemos cuando estudiamos el tema de la salvación para los que asistieron, que cuando hablamos de la salvación vemos que Dios primero nos redimió. ¿Qué significa eso? Pagar un precio por nosotros. Segundo, propició por nosotros, se puso en medio y recibió todo el castigo que usted y yo merecíamos. Y tercero, nos reconcilió con Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo estaba en el momento de la cruz reconciliando a los hombres con Dios. Eso en términos generales. Entonces, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a una posición en la gracia y hemos recibido la reconciliación. Ahora, por causa de todas estas bendiciones y beneficios, tendríamos ya motivos para regocijarnos con confianza, porque el versículo 2 dice, nos gloriamos. El versículo 3 nuevamente menciona, nos gloriamos, y el versículo 11 nuevamente menciona, nos gloriamos. ¿Pero en qué nos gloriamos? Nos gloriamos en la gracia, nos gloriamos inclusive en las tribulaciones y nos gloriamos en la esperanza que Dios nos ha dado.
Entonces vuelvo a observar que en esos 11 versículos aparece 3 veces la palabra nos gloriamos, nos gloriamos, nos gloriamos. ¿Pero qué significa nos gloriamos? Significa regocijarnos, alborozarnos, gozarnos mucho, muchísimo. Por lo tanto, deberíamos de estar muy satisfechos de las ricas bendiciones de Dios que nos pertenecen por su gracia. Porque nos gloriamos y nos contentamos en un gran Dios. Ese himno muestra la situación del creyente. Si ven que primero dice, maestro, tú durmiendo y mi vida está llena de complicaciones. Estoy a punto hasta de quitarme la vida, si es el caso. No soporto más la oscuridad de mi corazón. No le encuentro propósito a mi vida. Y tú durmiendo, Señor, despiértate, por favor. Eso fue lo que vivieron los discípulos en la barca cuando vinieron las tormentas. Pero luego el Señor reprende esas circunstancias tan aflictivas y entran en un periodo de paz. Y por eso el himno termina diciendo, ya no tengo miedo, Señor. Ya sé que tú no vas a dejar hundir la barca de mi vida. Y eso es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Cristo está en la barca. Y aunque está ahí, en medio de las mismas circunstancias difíciles, nos muestra que nosotros podemos gozarnos y regocijarnos en el Señor a pesar de las tempestades, a pesar de las circunstancias, porque Cristo está ahí. Por eso decíamos al finalizar los himnos, que ojalá la palabra del Señor logre ese efecto tan impresionante que logró en la vida de los discípulos que estaban en la barca, y que esa barca estaba complicada, a punto de anegar, a punto de sucumbir, pero estaba el Señor ahí, y Él no va a dejar que ninguno de sus hijos sucumba ante las circunstancias y adversidades de la vida. Eso a manera de introducción. Ahora, ya entrando en versículo por versículo, cuando dice siendo justificados o habiendo sido justificados, tenemos que comprender que la justificación no es algo que está sucediendo progresivamente o que está sucediendo ahora, sino es algo que sucedió en el momento en que tú y yo fuimos salvados y fuimos llamados a salvación. Es un acto legal por el cual Dios decreta de manera legal que el hombre culpable sea inocente, que el hombre pecador sea santo y que el hombre injusto sea justo. Todo por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuánto ha sido, como hemos sido justificados por fe? Dice que ahora tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Y aquí sí me quiero detener un poquito, hermano. Porque, ¿qué significa tener paz para con Dios? Que antes no teníamos paz. Y si no hay paz, ¿qué significa? Que hay guerra, ¿cierto? Bien. Si no es paz, entonces es guerra. Si no es paz, entonces somos enemigos de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Que el hombre sin Dios está en continua guerra con Dios. Es enemigo de Dios, aunque no lo sepan ni lo crean. Pero ahora, que yo sea enemigo de Dios, pues a Dios no lo afecta eso para nada. Él sigue siendo Dios. Lo más grave es que no solamente yo soy enemigo de Dios, aunque no lo sepan ni lo crean, sino lo más grave es que Dios es mi enemigo. Eso sí es grave. Porque que yo sea enemigo de Dios, a Dios no le afecta para nada. Pero que Dios sea mi enemigo, a mí sí me afecta para todo. Porque ¿quién puede contra el Señor? ¿Quién puede vivir enemistado de Dios? ¿Quién puede pelear contra Dios? Dios aborrece no solo el pecado, sino que también aborrece al pecador. Esa famosa frase de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, no la dijo la Sagrada Escritura, la dijo Mahatma Gandhi. Y muchas iglesias durante muchos años han sido evangelizadas con el evangelio de Gandhi. No te preocupes, Dios ama al pecador, Él no condena a nadie, Él aborrece el pecado. Y entonces, ¿cómo interpretamos versículos como el Salmo 11.5, como Proverbios 3.22, donde claramente el Señor habla de cómo aborrece el pecado y al pecador? Dice que Dios está irado todos los días contra el impío. ¿Y se acuerdan en Romanos capítulo 1 cuando comenzamos en el versículo 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, el hombre sin Dios está bajo continua, diaria condenación, porque eso dice el Salmo 7.11.
Dios es el que juzga al justo y Dios está airado contra los impíos todos los días. Y Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No dice que viene la ira de Dios sobre el pecado, sino sobre los hijos de desobediencia. Por supuesto, Dios aborrece el pecado, pero también al que lo practica, también al que no se arrepiente. Pero los que han sido justificados, esperamos en el Señor que tú y yo estemos en esa posición. Los que hemos sido justificados por Dios podemos gozar de una paz con Él. Por eso Cristo dijo en Juan 14:27: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa es la verdadera paz, la que proviene del mismo Dios para nosotros. Ahora, lo que nos pone en guerra con Dios claramente es el pecado. En Isaías 59:2 podemos leer lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero ahora, hermanos, con esta justificación ha cesado la enemistad. La guerra ha terminado. La hostilidad que había en un tiempo entre mí y Dios. Y aquí me menciono primero porque soy yo el que es enemigo de Dios. Soy yo el que ha manifestado esa hostilidad a las cosas del Señor. Y eso lo vemos tan frecuentemente. Aún en las iglesias, cuando nos llega gente nueva, vemos que escuchan del Evangelio y simplemente dicen: no estoy de acuerdo. ¿Sí? No creo en esas cosas. Esas iglesias son muy retrógradas, son muy tradicionalistas. Esos cristianos son muy aburridos. Rechazan rechazan la palabra que les puede salvar, que les puede justificar delante del Señor por los méritos de Cristo, pero no, prefieren vivir en hostilidad en contra de Dios. Y esa hostilidad de parte mía hacia el Señor siempre ha sido, siempre, y siempre sería por todo el resto de mi vida si el Señor no hubiese tenido misericordia de cada uno de nosotros, hubiese justificado nuestra condición pecaminosa en Cristo Jesús y nos haya llamado a salvación. Esa hostilidad ha terminado. Puedo decir que estoy en paz con mi Creador, y lo más hermoso de todo esto es que podemos decir que somos aceptados por Él. ¿Se acuerdan cuando en el antiguo evangelio que nos predicaban decían: acepta al Señor? Dios es un caballero, Él nunca te va a forzar. Si tú decides aceptarlo, Él viene a ti. Él fue quien nos aceptó a nosotros en Cristo, en el amado. Mi aceptación nada tiene que ver con quién yo soy o con lo que yo hago o he hecho. Todo esto tiene que ver es con quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 1, versos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora, ¿en qué se basa la gente para decir que yo debo aceptar a Cristo? También hay que mirar que a veces gramaticalmente las palabras no necesariamente siempre son incorrectas. En Juan dice: mas a todos los que les recibieron. Pero ¿qué significa ese le recibieron? Significa que creyeron en su mensaje. En Juan 1 comienza diciendo que este era el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era el mensaje que tenían que aceptar y recibir. O sea, lo oyeron, lo creyeron, y como lo creyeron, por fe, aceptaron ese evangelio. Pero se ha tomado ese versículo como que yo tengo que recibir a Cristo en mi corazón, pero solamente yo lo puedo hacer. Él no va a forzarme a nada. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Cuando el Señor le dice, usando la parábola del mayordomo y de la cena: ve por los caminos y fórzalos a entrar. ¿Ve? Pero es forzarlos no de manera, ¿cómo se dice?, arbitraria. Aunque Dios tiene todo el derecho a ser arbitrario. Es decir, ¿qué significa ser arbitrario? Que hace lo que quiere, punto. Pero nos llama
nos da vida, nos resucita de tal manera que pareciera que usted y yo vamos voluntariamente a Él. Pero el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Entonces tenemos también que interpretar las palabras en su contexto. Pero aquí claramente Efesios nos dice que Cristo nos hizo, que fuimos aceptos en el amado, o sea, por Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No que yo aporte nada de mis obras. Es imposible para un hombre poder complacer a Dios por sus propios medios. No puede. Dios está complacido, es con su amado Hijo. Eso lo dijo en Mateo 3:17. Y ahí mi Hijo en quien tengo complacencia. Y Dios está complacido contigo y conmigo, pero solamente porque estamos en su amado Hijo. Porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y por eso es que somos altamente favorecidos. ¿Qué significa ser acepto o aceptado del amado? Que somos altamente favorecidos. Por eso cuando oramos decimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu favor sean sobre nuestras vidas, sean sobre las vidas de nuestros hijos, de nuestras familias. Dios nos ha aceptado en su Hijo solo por gracia y debemos basar nuestra fe sobre este hecho, solo por gracia. Y aquí encontramos ya muchas aplicaciones, pero en especial, ¿y tú? ¿Aún sigues enemistado con Dios? ¿Aún eres enemigo de Dios? ¿Es bien para ti o para mí estar enemistados con el Señor? Porque consideremos de dónde nos sacó el Señor a nosotros, a los que decimos que ya no estamos enemistados con Dios. Pero eso nos tiene que llevar a reconocer y a considerar la posición en que estábamos. Primero, la ira de Dios estaba sobre nosotros, Romanos 1:18. Segundo, el juicio de Dios nos era contrario, condenados. Tercero, Dios me aborrecía, Salmo 5:5. Dice que Dios aborrece al que practica el mal. Dios estaba airado conmigo todos los días, lo leímos en el Salmo 7:11. Porque la ira de Dios es todos los días sobre el impío. Y en Proverbios 15:8 dice que aún las cosas buenas y religiosas que yo hacía eran totalmente inaceptables para Dios. Miremos ese versículo por un momento. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse... Sí, es ese sí. 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, si usted es un impío, pero es un hombre religioso, puede hacer muchos sacrificios. Con toda sinceridad lo quiero decir, usted puede ir y colocarse la ceniza en la frente 40 días antes de lo que quiera, pero eso no cambia su vida y sigue cometiendo los mismos pecados de siempre. Puede hacer muchas cosas, le puede dar limosnas a los pobres, pero dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Y quién podría ser recto delante de Dios? Ni nosotros, aunque ya somos creyentes. Pero ¿por qué podemos ser rectos? Porque hemos sido justificados. Porque Dios ha decretado que a pesar de nuestro pecado, usted y yo seamos justos, santos e inocentes, cuando éramos injustos, pecadores y culpables. La paz con Dios fue posible de una sola manera, mis hermanos, solamente por la cruz, no hay otra forma. Colosenses 1:20-21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Si no fuéramos justificados, hermanos, no podríamos ni ser santificados, ni perseverar, ni hacer nada que le agrade a Dios. Y es un regalo, es un don. Es como cuando una persona está presa en cadena perpetua. Y aparte de eso, está preso y no cadena perpetua, sino condenado a muerte. Y estando preso y condenado a muerte, le llega el perdón presidencial. Eso pasa. En Estados Unidos el presidente tiene la facultad de perdonar a un reo condenado a muerte. Creo que lo hace una vez al año. No sé si a uno o a más, pero tiene esa facultad por la constitución política. Imagínense cómo podría reaccionar una persona que está condenada a muerte. El solo hecho de que ya esté condenado a muerte ya significa que no existe, ya no vive. Porque no puede opinar, no puede votar, no puede decidir, no puede hacer nada, solamente esperar a que le llegue la sentencia de muerte. Eso pasa con el que no es creyente, con el no converso, con el impío. Va a llegar el día en que tiene que enfrentar la muerte para la cual está condenado si no se arrepiente. Y de pronto le llega el perdón presidencial y le dicen, salga, ya es libre, inocente, tome su certificado. Y sin embargo con el Señor no pasa eso, pasa mucho más. No solamente el Señor le envía el certificado de perdón, sino que lo saca de la cárcel y le dice, ahora ven para acá porque te quiero adoptar como hijo. Eso es Dios con nosotros, hermano. Eso es lo que ha hecho, presentarnos delante de Él santos, sin mancha e irreprensibles por la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La paz con Dios es la bendita posesión de todo creyente. Y observe cómo puede un creyente experimentar en el día a día esa paz con Dios. Filipenses 4. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Mire cómo la justificación de Dios nos ha facultado para que nosotros podamos hacer cosas que nos permitan estar en paz con Dios. Pero ojo, ya como resultado de haber sido justificados, ya podemos practicar estas cosas. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. ¿Quién puede rogar con acción de gracias y no estar afanado? El creyente. Y miren lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere experimentar esa paz de Dios? Que ya la tiene, dejó de ser enemigo de Dios, pero ahora Dios nos faculta para que no estemos afanosos por nada, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él con toda oración, ruego y acción de gracias. Y si hacemos esas cosas, esa paz de Dios que ya tenemos, pero ya que la queremos experimentar en el día a día de nuestras vidas, que sobrepasa nuestro entendimiento, le ha ocurrido como creyente que a veces tiene situaciones tan difíciles y sin embargo está como tan aplomado que uno dice, pero tengo que resolver problemas tan graves porque estoy tan tranquilo. Si usted ha orado, si ha buscado la presencia del Señor, pues no se la agarraron. Esa paz sobrepasa su entendimiento. Usted no entiende por qué puede estar así. Lo que le pasaba a los discípulos en la barca, sobre todo en la última estrofa del himno, cuando ya daban gracias a Dios porque Él estaba ahí y los había librado y les había permitido llegar a puerto seguro, porque esa paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento nos fue dada cuando fuimos justificados, porque dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos la segunda bendición en el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? A esa gracia.
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí hay varias bendiciones. Primero, ¿por quién? Que significa por medio de quién o por medio de aquel. Tenemos entrada. ¿Qué significa tener entrada? Tenemos acceso, tenemos derecho a entrar. En el Antiguo Testamento y aún en la época del Señor, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora comprenden por qué la Biblia dice que cuando el Señor entregó su espíritu, dijo: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que el velo del templo, literalmente, en el templo judío el velo fue rasgado. Ya había acceso para todo creyente, ya no había esa limitación. Al ser rasgado el templo, quedamos facultados, quedamos con derecho para accesar o entrar a la misma presencia de Dios. O sea que no solamente tenemos paz, sino que también tenemos gracia por la obra de Cristo, y se nos ha otorgado ese acceso, esa libertad, ese derecho a entrar en el lugar santísimo, y por fe se nos concede ese privilegio. Mis queridos hermanos, Dios mismo nos guía, Él mismo nos trae a su misma presencia, porque Cristo ha hecho posible esto, y solamente por Él, por Cristo, es que podemos venir a la presencia del Señor. En Hebreos 4:16, Dios manda a todos los creyentes a acercarse confiadamente a su presencia. Miren lo que dice el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué versículo? Mirémoslo de esta manera. En la esfera humana, ¿qué posibilidad tenemos usted y yo de ir al despacho del presidente de la República? O en los países donde todavía existe monarquía y reyes, ¿qué facilidad tendría cualquier persona del común de entrar hasta el trono del rey en Inglaterra, por ejemplo, o en España? Casi que ninguna, ¿sí? Nula. Muy difícilmente un plebeyo podría, cuando quiera él, ir a la presidencia del rey. En cambio, ¿quién sí puede entrar con libertad al despacho del rey de Inglaterra? Su hijo. El hijo del presidente, por pequeño que sea, puede entrar cuando quiera, cuando le plazca, a la oficina presidencial, y puede estar el presidente reunido con su gabinete de ministros, puede estar el rey con toda su corte, pero si su hijo entra, entra sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es su hijo. Él no tiene obstáculos, no tiene ese tipo de restricciones. Y si eso pasa en el mundo secular, en la esfera humana, de lo difícil que es acceder a un presidente o a un rey o a un gobernante, pero su hijo sí lo puede hacer, pues cuánto más nosotros. Por eso dice: y nos gloriamos. Recuerdan que 3 veces aparece la palabra y nos gloriamos. ¿Qué significa nuevamente? Nos regocijamos, nos alborozamos y nos gozamos mucho. ¿En qué? Dice el mismo versículo: en la esperanza. Y la esperanza también tiene que ver con vida eterna. La esperanza es la salvación. Y esta es la esperanza, que estaremos en el reino de los cielos y viviremos eternamente con Dios, en la esperanza de la gloria de Dios. Además de esa dicha tan grande que ya tenemos en nuestra mano, está la esperanza de la gloria de Dios, que se reflejará cuando se consume nuestra redención total, es decir, cuando nuestras almas sean reunidas con nuestros cuerpos resucitados, habremos sido transformados en Cristo a la imagen de la gloria del Dios eterno. O sea que el creyente tiene un glorioso futuro trazado y preparado por Dios. La glorificación del creyente se ve en varios pasajes de la Escritura. Aquí mismo, acompáñenme a Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 30, ahí mismo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. No dice
que va a glorificar. ¿Y qué es impactante de esto? Que es tan segura esta promesa que desde el punto de vista de Dios, para Dios ya es un hecho. Para nosotros va a ser, pero aquí declara que ya Dios lo ha hecho. A estos, a los que justificó, a estos también glorificó. Miremos otros textos que nos ayudan todavía a valorar más este evento precioso. Segunda de Corintios capítulo 4. Y el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que indica, mis hermanos, que vamos a ver en el siguiente versículo, que las tribulaciones también tienen su propósito glorioso en el Señor. Ya lo vamos a explicar. Acompáñenme también a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las ¿qué? Y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de ¿qué? De su gloria os gocéis con alegría. Y finalmente, Primera de Pedro 5:10. Por lo cual, 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde? A su gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo, después de que hayamos ¿qué? Padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos con el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire qué interesante, hermanos. Nótese que no dice que nos gocemos o gloriemos a pesar de las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Pablo era realista, mis hermanos, y él sabía que la vida cristiana no es un camino de rosas, más bien es un camino de espinas. El sufrimiento no es algo anormal en la vida del creyente, ni en la vida de ningún ser humano, pero en especial el sufrimiento en la vida del creyente. El Señor lo establece y lo permite para que sea glorificado y para que nosotros seamos fortalecidos, probados, seamos acercados más todavía a Él. El sufrimiento no es algo normal, sino más bien es un bien en el amante plan de Dios para con sus hijos. Entonces no tenemos que inventar razones para demostrar la utilidad de las tribulaciones, porque aquí mismo en los versículos siguientes el apóstol nos da las razones claras bíblicas por las cuales hay utilidad en las tribulaciones, pues el propósito de Dios a través de ellas nos son claramente narradas en las siguientes porciones. 1. Sabiendo que la tribulación que produce paciencia, ¿cierto? Paciencia. Literalmente, paciencia significa permanecer bajo, morar bajo, soportar, resistir, aguantar, quedar bajo un yugo, ser capaz de sobrellevar un peso y conformarse en medio de las dificultades. Es decir, gracias en medio de las aflicciones. Esto incluye una paciente resistencia bajo las pruebas. Y las pruebas y las aflicciones
tienen el propósito de fortalecer al creyente. Las presiones deben acercarnos cada vez más al Señor Jesucristo para conocer su todosuficiencia y la todosuficiencia de su gracia. Porque dice que en Cristo, solamente en Él, podemos soportar y podemos fortalecernos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las nuestras. Entonces el Señor permite esas tribulaciones, o, ¿por qué no?, Él también las envía en muchos casos para probarnos y para que también podamos experimentar lo todosuficiente que es el Señor cuando podemos soportar la aflicción y las pruebas por el tiempo que Él considere necesario para que su carácter y el mío sean conformados a Cristo. En Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, o sea, en la salvación que ya tenemos, que vamos a estar en la vida eterna. Pero luego dice: sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Nuevamente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y es por esto que la tribulación es materia de gozo, ya que la paciencia nos hace mayor bien que el daño que la tribulación nos pueda hacer. Es de notar que la tribulación produce por sí misma, de suyo mismo, impaciencia. Pero cuando es santificada por la gracia, es cuando produce paciencia. ¿Sí notan? La tribulación como tal producirá siempre impaciencia. Pero en el creyente que es santificado por la gracia del Señor, esa tribulación santificada por la gracia de Dios produce paciencia. Por eso el salmista muchas veces oraba: ¿hasta cuándo, Señor? O también el salmista decía: estoy cansado de ver la prosperidad de los impíos. ¿Y yo qué, Señor? ¿Acaso en vano he lavado mis manos? Y luego dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Es decir, hasta que el Señor le llevó a comprender en paciencia por qué permitía esas cosas. Entonces vemos que las tribulaciones, nos debemos de gozar en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia prueba. ¿Sabe cómo se traduce textualmente en el griego? Carácter probado. La tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Queremos saber cuánta madurez quizás tenemos en algunas cosas o en muchas cosas. La paciencia prueba nuestro carácter. Cuán pacientes o cuán impacientes seamos denota cuánto hemos madurado. Y no les sorprenda, hermano. Sabemos que hemos sido pacientes en muchas cosas, pero para otras no soportamos, pero nada. Ahí tenemos que evaluar qué está pasando con el carácter de una persona cuando se deja mover tan fácilmente en sus emociones. No tiene paciencia. Y la paciencia hace lo que prueba es el carácter. Y si un carácter no ha sido probado en paciencia, pues será un carácter impaciente. Será un carácter que actuará conforme a que las circunstancias de la vida se lo denoten. Cuán impacientes somos cuando estamos conduciendo. Cuán impacientes somos cuando tenemos que llegar a algún sitio y todo se nos obstaculiza. O cuán impacientes somos para esperar a otras personas. Ahora, no quiero decir con esto que no tengamos disciplina en la puntualidad de las cosas. Tenemos que propender siempre por ser puntuales. Pero a veces nos llevamos de tanta impaciencia y no entendemos. Y seguimos en esas pruebas, y en esas pruebas, y en esas pruebas, y es porque no hemos madurado todavía. Y el Señor no nos quitará esa prueba hasta que usted y yo no desarrollemos un carácter paciente y probado. Entonces la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba nuestro carácter. ¿Por qué Dios nos envía tribulaciones? Porque nos está probando. Cuando Dios le ordenó a Abraham: sacrifica a tu hijo Isaac. Imagínense, Abraham espera a los 100 años de edad, su esposa con 90 años de edad.
y Dios les da el hijo tan anhelado. Ahora el hijo crece y Dios le dice, dame a tu hijo. ¿Por qué Abraham aceptó sacrificar a su hijo? Si Dios le dijo a Abraham, no te preocupes que en Isaac, es en tu hijo la promesa, en ti, pero en Isaac cumplirá la promesa del Señor. Yo creo que por la mente de Abraham tuvo que pasar, si Dios me ordena matar a mi hijo es porque Él lo va a resucitar, porque Él prometió que era en Isaac la promesa. Eso no significa que no sintiera temor, o que no sintiera dudas, o que no sintiera, ¿por qué me pide esto? ¿No? Pero ¿qué pasó? El Señor lo probó, y probada su fe le dijo, no toques al muchacho, ahora sé que tienes temor de Dios. El Señor ya lo sabía, pero era necesario que Abraham supiera que él era un hombre de fe, y que el Señor sabía que no le iba a negar a su hijo, y además porque apuntaba también a una situación mesiánica, ¿no? Y comprendiera lo que era el sacrificio de Dios entregándonos a su propio hijo. El carácter probado se refiere a una persona que ha pasado exitosamente el duro examen, ha aprendido que por la gracia de Dios él puede resistir, ha confiado en Dios en medio de la tribulación y ha visto que Dios es fiel. La prueba también produce esperanza. ¿Sí en el hilo conductor? La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba o carácter probado y la prueba esperanza. El carácter probado produce esperanza. Y observen que el ciclo aquí se ha completado, es como un círculo que se ha completado. Porque en el versículo 2 de Romanos 5 nos habla de que y nos gloriamos en la esperanza. O sea que comenzamos hablando de la esperanza en el versículo 2 y ahora en este versículo 4 nos volvemos a la esperanza. Observen. En ese versículo 5, perdón. No, 4. Y la prueba esperanza. ¿Sí? Entonces mírenlo como un círculo. Usted comienza en un punto y vuelve al mismo punto. Comienza en esperanza y termina en esperanza. Y esto nos enseña que el gloriarse en las tribulaciones no es algo disociativo o no es algo disociado del gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Si yo me glorío en las tribulaciones y le doy la gloria a Dios y me gozo en las tribulaciones, simultáneamente significa que me estoy gloriando en la esperanza que Dios me ha dado de su propia gloria. Gloriarse en las tribulaciones es algo subordinado. Si yo me glorío en las tribulaciones es que me estoy subordinando a la gloria de Dios, entendiendo que Él ya nos glorificó. Qué increíble. Nos gloriamos en las tribulaciones porque tienen una orientación en lo porvenir, es decir, en lo escatológico. Y todo esto sirve a los intereses de la esperanza. Y la esperanza así sirve a los intereses del reino de los cielos. Y en el versículo 5, y con eso culminamos, dice que la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es que esta esperanza que no avergüenza significa que es aquella esperanza que no nos deja confundirnos ni decepcionarnos como lo hacen las ilusiones perdidas por haber puesto la esperanza donde no había una base sólida para fundamentarla. ¿Y el ser humano de qué vive? Si no vive de falsas ilusiones. Ay, si yo me ganara la lotería. Ay, si yo me ganara este billetico. A mí me causa mucha risa cuando uno encuentra gente que es tan sensible aparentemente a las necesidades humanas y uy, si yo me ganara la lotería, lo primero que haría sería comprar una casa a la mayoría de los pobres que yo pudiera. O a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos. De verdad, hermanos. Yo conozco gente que ha ganado loterías y nunca le han regalado una casita a nadie. Y los que lo escuchan viven de falsas ilusiones o de promesas humanas. Si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y nunca. O cuando comienza cada año nuevo, se cree que la ilusión mágica de que terminó el año viejo,
al comenzar por calendario un año nuevo, ya todo lo viejo quedó atrás. Y desde el primer segundo del año nuevo, su ilusión está puesta en eso. Y qué decepcionante es. Cuando no han pasado ni 24 horas, se da cuenta que uno sigue siendo el mismo del año viejo, del día anterior que representaba el año viejo. Y que todas esas promesas que uno hizo, como dice, fueron promesas de cumplimiento. Como dice la canción popular. No, hermanos, cuando nuestra esperanza está puesta en un fundamento que no es sólido, simplemente son ilusiones perdidas. Pero cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, esa esperanza jamás nos dejará avergonzados. La esperanza del creyente tiene una base muy sólida en donde descansar. ¿Cuál? Miren lo que dice el versículo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, el amor de Dios está ahí en su corazón, está en mi corazón, en nuestros corazones, por medio de su Santo Espíritu, con el cual nos fue dado. ¿Cómo nos podrá avergonzar la esperanza cuando está sellada con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones? Ese solo versículo también nos daría para un sermón exultativo, un sermón de adoración, de alabanza. Es que decir, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Ese es el sello. Dice que el Espíritu de Dios son las arras de la vida eterna. Es el sello de seguridad de la esperanza que tenemos de convivir con Dios por toda la eternidad. Pero lo más hermoso es que lo podemos hacer proporcionalmente aún desde acá. Ya, pero todavía no. De una forma, pero será completa cuando estemos en Él. Por eso, mi querido hermano que escucha y amigo, no pongas tu esperanza en el mundo. No pongas tu esperanza en las cosas del mundo. No pongas tu esperanza en el dinero. No pongas tu esperanza ni siquiera en tus mismas cualidades y dones que Dios en su misericordia te haya podido otorgar. Pero sí puedes colocar todo eso al servicio del Señor, en acción de gracias, porque Él nos da una esperanza que no avergüenza. Y culmino leyendo esos 5 versículos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor,